Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Estoy muy feliz de estar por aquí una vez más en el taller. El día de hoy traigo un tema que creo que les va a parecer súper interesante. Por ahí han habido varias dudas en consulta, me ha tocado varios pacientes que me han preguntado sobre postres, ¿no? Si podemos comer postres, qué tipo, cuándo sí, cuándo no, cómo comerlos de la mejor forma. Entonces, bueno, no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema que creo que también es súper importante, aclarar dudas y darles algunos tips. Entonces, bueno, justo será sobre cómo comer postres de forma inteligente y seguir disfrutando sin descuidar nuestra salud, ¿no? E iniciando un poquito con esta parte, ¿no? A veces pensamos que comer saludable es sinónimo de que nunca, jamás en mi vida voy a volver a comer un postre, ni voy a poder disfrutar de un pedacito de pan dulce, de un paso de pastel, por ejemplo, ¿no? Y realmente no, el comer saludable no tiene que estar peleado con comer postres o comer rico, significa aprender a tomar mejores decisiones, ¿no? Simplemente saber cuándo sí, cuándo no y de qué forma consumirlos. También quise agregar aquí al inicio algunos mitos que me ha tocado escuchar, ¿no? Sobre el consumo de postres y el vivir con diabetes, ¿no? Eh, Creo que hay muchísima desinformación, seguramente a ustedes les ha tocado escucharlos o algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo les ha dicho, ¿no? Alguna de estas frases sobre postres, pero justo muchas veces no son ciertos, ¿no? Entonces tenemos el primero que dice por aquí, las personas que viven con diabetes no pueden comer nada dulce, ¿no? Y pensamos que al momento que nos dan el diagnóstico de diabetes ya quiere decir que nunca voy a poder comer un postre, y esto pues es falso, ¿no? La realidad es que sí podemos disfrutar de postres si controlamos las porciones y elegimos los ingredientes adecuados, ¿no? El mito número dos que tenemos por aquí es sobre los alimentos que son sin azúcar o light. Eh, También muchas veces pensamos, ¿no? Que como son sin azúcar y son light, pues puedo comerlos a libre demanda y que significa que son súper saludables. Y si son buenas opciones, muchas veces son alimentos que nos ayudan a transicionar entre alimentos con muchísima azúcar y otros un poco más saludables. Sin embargo, muchos productos que son sin azúcar contienen harinas refinadas y también contienen grasas poco saludables, ¿no? Iremos viendo a lo largo de la presentación que hay varios postres que son sin azúcar, pero contienen estos sellos, ¿no? De grasas saturadas o excesos de grasas. Entonces, pues tampoco quiere decir que porque es sin azúcar lo puedo comer a libre demanda o quiere decir que pues puede ser parte de mi día a día, ¿verdad? Y por último, tenemos por aquí el último mito que dice que los postres saludables no saben bien, ¿no? Como que incluso llevamos predispuestos a que un postre saludable o un lugar de postres saludables, ay no, qué horror, ¿no? Seguramente va a saber súper feo. La realidad es que no, muchas veces pues a lo mejor tenemos que aprender a cómo prepararlos o cuáles sí nos gustan un poquito más, pero con frutas, con especies, con endulzantes naturales podemos lograr tener sabores bastante ricos, ¿no? Súper. También algo muy importante es recordar que no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿no? Tenemos muy presente, y es algo que también vemos mucho por ahí en las consultas de nutrición, que tenemos estas categorías de alimentos, ¿no? Categorizamos a los alimentos, los clasificamos como alimentos buenos y alimentos malos, ¿no? Por ejemplo, el postre es algo malo y la ensalada es algo bueno, ¿no? Y aquí realmente, pues es un poquito ir cambiando esa mentalidad que nos lleva muchas veces a la restricción o al exceso, ¿no? Entonces realmente ningún alimento puede ser ni bueno ni malo, porque son como si fueran objetos, ¿no? Un termo, por ejemplo, de agua no puede ser ni bueno ni malo, ahora sí que depende de la percepción de cada persona y de si a mí me funciona o no me funciona, ¿no? Lo mismo pasa con los alimentos, entonces ni una ensalada puede ser buena, sí es saludable, ¿no? Porque tiene mucha fibra, tiene muchas verduras, pero no por comer una ensalada un día voy a bajar de peso, ¿verdad? Así como si yo como un pedacito de un postre, pues tampoco me va a hacer subir de peso en ese momento, ¿no? A lo mejor tal vez tenga una repercusión en mi glucosa, pero sí es importante que dejemos de categorizar los alimentos como buenos y malos o tener esta mentalidad de todo o nada, porque muchas veces es lo que nos lleva a no tener una buena relación con la comida y tener ahí como con los postres, ¿no? A veces tenemos mucho miedo de comerlos o a veces incluso pues no tenemos miedo y los consumimos en exceso, ¿no? Entonces, lo importante no es ese helado que me comí un día, sino las decisiones que tomo día a día,
¿no? Como las cantidades y la frecuencia con la que estoy consumiendo esos alimentos. Ahora sí, vamos a empezar con cómo preparar un postre saludable en casa. Dividí esta presentación en algunas categorías: cómo preparar un postre saludable en casa, luego revisaremos qué postres puedo comprar en el súper, cómo comer un postre saludable fuera de mi casa, etcétera, ¿no? Iniciando con cómo preparar un postre saludable, hay que tomar en cuenta la calidad y la cantidad de los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos son el grupo de alimentos que principalmente tienen un efecto ya sea positivo o no tan positivo en mis glucosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de carbohidratos agrego a mis recetas, ¿no? Lo ideal sería que podamos utilizar harinas integrales como la harina de avena o la harina de almendra. En este caso, la harina de avena es un carbohidrato y la harina de almendra se considera más una grasa, ¿sí? Una grasa saludable. Entonces, este tipo de harinas nos aportan bastante fibra, lo cual nos ayuda a que la glucosa pues se absorba de forma muchísimo más lenta y más despacio, ¿no? Entonces, lo ideal sería que podamos optar por preparar nuestro postre con alguna de estas dos harinas. La harina de avena la podemos preparar muy fácil en casa, ¿no? Moliendo las hojuelas de avena en una licuadora, y la harina de almendra incluso ya la podemos encontrar preparada en el súper o en, por ejemplo, en Costco venden una bastante grande harina de almendra que algunos países utilizan para sus postres de forma frecuente. También elegir endulzantes adecuados. Aquí lo ideal sería que evitemos el uso de azúcar blanca, azúcar morena, azúcar mascabado, miel de abeja, miel de maple, algún tipo de jarabe o el famoso piloncillo. Pues hay que evitarlos porque estos de aquí seguramente van a afectar mi glucosa y van a elevarla, ¿sí? Preferir endulzantes sin calorías como el stevia, la fruta del monje, el esplenda. Ahora sí que aquí entra el que más nos guste en cuanto al sabor, en cuanto a su textura. Pues podemos utilizar el que más nos guste a nosotros. También súper importante, aprovechar que vamos a preparar un postre en casa para incorporar un poquito de proteína, ¿no? Tanto la proteína como las grasas saludables nos ayudan a que la glucosa también se absorba de forma muchísimo más lenta y que además tengamos un postre mucho más completo. Pues en cuanto a proteína, podemos incorporar pues ya sea el huevo entero, las claras de huevo, ¿no? Que se utilizan también para varias recetas de postres, el yogur griego. Si tenemos en casa o si utilizamos proteína en polvo, pues puede ser un buen momento para incorporarla a las recetas y que nos dé como un sabor también más dulce o del sabor que tengamos la proteína, ¿no? El agregar grasas saludables, de nuevo, como les comenté, nos ayuda a mejorar también la absorción de la glucosa, entonces podemos agregar frutos secos, semillas, la crema de almendras o crema de cacahuate, por ejemplo, el aceite vegetal o el cacao en polvo, pues forman parte de las grasas saludables que podemos integrar en los postres que hagamos. También bien importante que podemos integrar antioxidantes y muchos colores, ¿no? Entonces aprovechar que ya vamos a preparar un postre para agregarle fruta, agregarle alguna semilla de chía, semilla de linaza, canela en polvo, ¿no? Muchas veces pensamos que la alimentación saludable se trata de eliminar cosas, ¿no? Pero al contrario, se trata de todo lo que puedo agregar, ¿no? ¿Qué nutrientes puedo agregar? Que mi plato, que mi receta se vea colorida, que tenga muchos antioxidantes, muchos nutrientes, para que realmente pues sea un postre muy rico y muy saludable, ¿sí? Bien, aquí les dejé algunas ideas de postres saludables para preparar en casa. No agregué las recetas porque al final les voy a compartir estas recetas si es que alguien las desea hacer. Pero, por ejemplo, puede ser un mousse de chocolate amargo, pueden ser gelatinas con frutas, un cheesecake sin azúcar, por ejemplo, unas barritas de yogur griego. Y aquí agregamos todos los principios que les compartí en las diapositivas anteriores. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que basándonos en esos principios podamos crear o buscar recetas que se adapten a lo que ya revisamos, hacer como una checklist de qué debe de tener nuestro postre y buscar recetas sobre ello, ¿sí? Súper. Yéndonos a cómo comer el postre fuera de nuestra casa, ¿no? A lo mejor fuimos a una reunión, salimos a un restaurante, queremos pedir un postre, queremos probar algún postre o nos van a dar un postre. Pues bueno, lo ideal sería que aprendamos a elegir, ¿no? Obviamente,
lo ideal también sería que en el lugar a donde vayamos haya algunas opciones saludables, ¿no? Entonces, muchos restaurantes, muchos lugares ya tienen opciones saludables, opciones, muchas veces se llaman vegetarianas, que sí, famoso keto, ¿no? Que muchas veces suelen ser aptas, ¿no? Entonces, prefiero opciones que tengan fruta natural, que sean preparadas con yogur, con avena, y preguntar, ¿no? También preguntar si a lo mejor tienen algún postre que sea bajo en azúcar, que sea light, que sea hecho con harina de avena. Muchas veces es una recomendación que les damos a ustedes en las consultas de nutrición, ¿no? Si vamos a comer fuera, no tiene que ser un impedimento, ¿no? El comer saludable, podemos preguntar, que no nos dé pena preguntar por las diversas opciones o ir viendo en el menú. Muchas veces tienen como algunas señales, ¿no? Como algún aguacate, alguna hoja, alguna señal de que es light o bajo en azúcar. Pueden ser buenas opciones estas para un postre si vamos a comer a un lugar fuera de nuestra casa. También, bueno, si a lo mejor no encontré un postre muy saludable y mi familia va a pedirlo, los amigos van a pedirlo, pues es importante lo mismo, ¿no? Cuidar la porción. Si el postre es muy grande, podemos compartirlo, ¿no? A lo mejor con nuestros acompañantes, con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, y así, bueno, lo probamos, pero una porción medida, ¿no? Moderada. O bien, pues incluso no tenemos que terminarnos el postre en ese momento, podemos pedir una porción para llevar y luego compartirla con otras personas, ¿no? Disfrutarlo lentamente, sin culpa, ¿no? También eso es bien importante, como que a veces nos genera culpa el comer un postre y viene del pensamiento que les comentaba al inicio, ¿no? Que los postres son malos, ¿no? Inmediatamente lo relacionamos con eso. Y bueno, no se trata de eso, sino se trata de que lo disfrutemos, porque al final también la comida se trata de eso, de disfrutarla, pero con conciencia, ¿no? A lo mejor sabemos que no es un alimento que comemos diario, pero lo podemos disfrutar en ese momento siendo conscientes de lo que estamos consumiendo en ese momento. Y en ese tema de la porción, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho trabajar con los pacientes en la consulta. No sé si alguno de aquí presente en el taller tenga el sensor de freestyle, ¿no? Que nos permite como monitorar nuestra glucosa en tiempo real y cuando comemos algo podemos ver cómo afectó la glucosa. Con varios pacientes, ¿no? Que tienen el sensor nos hemos dado cuenta, ellos mismos se van dando cuenta a lo mejor cuando consumimos, por ejemplo, tuve un paciente que se comió una dona, ¿no? Y al principio se comió la dona completa y me dijo, no, es que mi glucosa se subió hasta 400, casi, casi, ¿no? Entonces después hicimos el ejercicio, bueno, a lo mejor no debes de comerte toda la dona, haz el ejercicio a ver un pedacito de la dona, a ver cuánto sube tu glucosa, ¿no? Obviamente ahí tuvimos una glucosa muy diferente, entonces la clave también está en la porción. Ahorita acabamos de pasar la época de pan de muerto, ¿no? Yo sé que es a lo mejor un alimento que no está disponible todo el año, que a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? Y claro que se trata de aprovechar la temporada así, pero una pieza de pan de muerto contiene 4 cucharadas de azúcar. Si yo consumo toda esa pieza, seguramente mi glucosa se va a elevar bastante, ¿no? En cambio, media pieza del pan de muerto tiene solo 2 cucharadas de azúcar, ¿no? Y si yo me como un cuartito del pan de muerto, tendré solo una cucharada, ¿no? Entonces, ojo, aquí no estoy promoviendo que sí consumamos pan de muerto a libre demanda, pero sí tener en cuenta la porción, que no es lo mismo comer toda la pieza de pan dulce o de pan de muerto a comer un pedazo. Eso afecta de forma muy diferente a mi glucosa, ¿no? Y a veces justo ni siquiera quiero comerme toda la pieza, pero ya está ahí, entonces me la terminé, ¿no? En cambio, si yo a lo mejor comparto con mi familia un pasito de muerto, pues todos disfrutamos y la porción es adecuada, ¿sí? También importante, si sabemos que vamos a comer un postre, que vamos a ir como a algún cumpleaños, ¿no? A lo mejor alguna comida, o que voy a hacer a comer un postre con mi familia, pues preferir alimentos que sean asados, cocidos, hervidos al horno, es decir, tratar que esa comida de ese momento y de ese día sea saludable, ¿no? Que sea completa. Incluir proteínas, vegetales en esa comida para evitar picos de glucosa, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a un restaurante con mi familia, y tengo la opción de poder pedir una ensalada, una pechuga de pollo, un filete de pescado, ¿no? Mis verduras cocidas. Ya ahí tengo un colchoncito, ¿no? Con esa fibra de las verduras y con esa proteína del pollo, del pescado, de la res, para que mi glucosa se mantenga muchísimo más estable.
Como les comentaba, ¿no? Comer fuera no tiene que ser un obstáculo, sino una oportunidad para practicar lo que hemos estado aprendiendo en nuestras consultas, ¿no? Yo estoy segura que todos los especialistas en nutrición les comparten muchas herramientas, el plato ejemplar, cómo comer fuera de casa, ¿no? Entonces a veces nos agobiamos muchísimo y no se trata de eso, ¿no? El salir a comer con nuestra familia, con nuestros amigos y alguna reunión, no se trata de que nos agobiemos o que sea como un obstáculo, porque muchas veces así lo vemos, ¿no? Ay, ya me invitaron a la fiesta, ¿no? ¿Qué voy a comer? Y me empiezo a agobiar y me empiezo a preocupar, y no tiene que ser así, tiene que ser una oportunidad para practicar todo lo que yo he aprendido en mis consultas de nutrición y poner en práctica esas herramientas, ¿sí? Con planificación y buenas elecciones podemos seguir disfrutando de nuestro día a día, y seguir cuidando nuestra salud y nuestras glucosas también. Ahora sí, aquí les agregué algunas opciones de postres que podemos incluir en el supermercado. También me han tocado ver varios pacientes en la consulta que a lo mejor como que no saben qué postres, o cuando les muestro eso se asombran, ¿no? No sabía que podía comer esto. Entonces, ojo, también aclarar aquí que esas son opciones de postres. El postre no es para consumir diario ni para consumirlo a libre demanda. Como les comentaba, muchos de estos chocolates, por ejemplo, contienen el sello de exceso de azúcar. Eso se alcanzan a ver aquí por ejemplo, en el Turín. Tiene 2 sellos, ¿no? Seguramente tendrá el sello de exceso de grasas saturadas y el sello del edulcorante, ¿no? Entonces es bien importante recordar que contienen grasas saturadas, ¿no? A pesar de que es un chocolate sin azúcar, pues no es tan saludable para su consumo diario, ¿no? Y a pesar de que diga que es sin azúcar, pues no quiere decir que por eso me puedo comer 5 chocolates en un día, ¿no? Entonces son opciones para de vez en cuando, porque también, bueno, a todos se nos antoja un chocolate de vez en cuando y esas opciones son muchísimo más saludables que yo me coma un chocolate con más azúcar, ¿no? Entonces estas 3 opciones son bastante buenas, las pueden encontrar en el súper, en cualquier súper, en tiendas de conveniencia también los pueden encontrar, e incluso pueden utilizar estos chocolates para preparar sus postres, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer el mousse de chocolate, pueden hacer algunos brownies saludables, o el panque de pan de plátano, pues pueden agregarle un poquito de estos chocolates también. Aquí hay algunas otras opciones de postres más saludables, por ejemplo, estos brownies también están ricos y son con buenos ingredientes. Estos merenguitos también seguramente muchos ya los han visto, incluso estoy segura que muchos los han probado. Están aprobados por la Federación Mexicana de Diabetes y bueno, también son una buena opción para cuando tenemos como mucha ansiedad o muchísimo antojo de algo dulce, nos pueden ayudar a resolver esos antojos. Ya tenemos incluso Gloria sin azúcar, que también me ha tocado verlas un par de veces en el súper, y también mazapán sin azúcar, ya tenemos para los que les gusta el mazapán, pues podemos encontrarlo en el súper, ¿no? De vez en cuando, pues son buenas opciones. Aquí agregué unas opciones de helados. Holanda ya tiene una versión de su helado sin azúcar, y estas Magnum también, que son cero azúcar, son buenas opciones. Igual de vez en cuando se nos antoja algún helado, entonces podemos consumir alguna de estas dos. Muchísimas marcas ya tienen obleas, que son bajas en carbohidratos y las endulzan con algunos edulcorantes sin calorías. Esta es una opción, pero también hay varias marcas. Nada más recuerden fijarse bien en las etiquetas, en los ingredientes, que no contengan azúcares añadidos, ¿no? Y ningún ingrediente por ahí que sea extra. También les quise agregar por aquí algunas tiendas de postres saludables. Es alguna duda que también he visto muy frecuente. ¿Dónde comprar postres saludables? ¿No? A lo mejor no encontré en el súper, a lo mejor alguien cumpleaños, a lo mejor es mi cumpleaños y se me antoja más un pastel un poquito más saludable. Estas son algunas opciones en Ciudad de México. Tenemos Estado Natural, Distrito Botana, Mora Mora, una tienda de helados que se llama Beyond Sugar, Pecano también es de helados, y unos helados que se llaman Mica, que creo que están ahorita como muy de moda, que también son sin azúcar. Entonces, por ahí, si alguien está en Ciudad de México, puede hacerle captura de pantalla y pueden ser buenas opciones, ¿no? Esto no es necesario, ¿no? Ir a una de estas tiendas y comer uno de estos postres, pero creo que a veces surgen dudas, y bueno, aquí siempre es bueno tener estas opciones de tiendas en donde venden algunas opciones saludables, ¿no? Tenemos aquí algunas otras opciones por si alguien está en Guadalajara o en Monterrey. Son algunas opciones que encontré haciendo una búsqueda. Y me gustaría que si alguien más está en alguna otra ciudad de México, o no sé, en algún otro país, nos comparta si conoce alguna tienda de postres saludables,
o pues si tiene como alguna idea, ¿no? De dónde comprar postres saludables, pueden compartirlo por el chat. Creo que sería muy valioso para todos, porque bueno, no todos están en estas ciudades. Si alguno conoce alguna tienda de postres saludables y está ya sea en estas mismas ciudades o en otra ciudad de México, pues por favor compártanla por aquí, por el chat. Súper. Otros tips para comer postres, pues sería que consumamos el postre al final de la comida, ¿no? Ya les compartí que tratemos que esa comida, las comidas del día y la comida del tiempo donde comamos el postre sea muy completa, muy saludable y que sea de preferencia que comamos el postre al final. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya comí mis vegetales, comí mi proteína, mis grasas saludables, pues el postre ya no voy a comer la misma cantidad, ¿no? Y mi glucosa de nuevo se va a absorber muy diferente. Entonces, comer el postre al final de la comida, moderar la cantidad, que he sido muy repetitiva con esto, pero a veces no somos conscientes de la cantidad que estamos comiendo y es súper importante. Y esto me parece también muy importante, no siempre tenemos que comer el postre, ¿no? Si no se nos antoja, no hay que comerlo, no es una obligación, ¿no? A veces como que vemos que los demás comen el postre o que todos en la oficina están comiendo el pastel que llevaron y yo realmente no quiero, muchas veces lo hacemos como por obligación y pues ahí no, ni siquiera lo disfrutamos tanto, ¿no? Entonces si no se nos antoja, no tenemos que comer, ¿no? Y también importante después de comer el postre, tratar de mantenernos activos para mejorar la digestión y evitar picos de glucosa. Entonces, a lo mejor, si salí de paseo con mi familia y me comí un pedacito de postre, pues puedo hacer una caminata, ¿no? Ahí me voy a caminar a una plaza, a un parquecito con mi familia y ya voy mejorando también y evitando esos picos de glucosa. Bueno, estamos llegando aquí a las últimas diapositivas, pero quería comentar con ustedes esta parte, ¿no? Cómo poner límites con nuestros amigos y con nuestra familia sobre el consumo de postres, sobre todo porque ahorita ya se acercan esas épocas, ¿no? Donde nos reunimos más con amigos, con familia, tenemos posadas, ¿no? Ya pronto. Y esta parte del poner límites suele ser algo que también suele ser una dificultad muy frecuente que veo en los pacientes. Entonces, a veces es lo que les decía, ni siquiera queremos comer el postre, pero nos sentimos con la obligación o nos da pena decir que no, o nos da pena como que vean que no estamos comiendo el postre porque nos van a preguntar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, es importantísimo que aprendamos a decir no, gracias, ¿no? Si realmente no queremos, no hay por qué consumirlo. Aquí les dejo algunas respuestas, ¿no? De forma muy educada, muy asertiva, que podemos comentar con nuestra familia, amigos, ¿no? A lo mejor se ve delicioso, pero ahorita pues no se me antoja tanto, prefiero algo un poco más ligero. Gracias, pero ya me siento satisfecho. A lo mejor comentar, no estoy cuidando mi salud y estoy aprendiendo otras formas de comer. No tenemos que justificarnos, ¿no? Y además también les invito a que trabajemos mucho esta parte de límites con nuestro especialista en psicología, nuestra psicóloga, nuestro psicólogo, porque tiene muchísimo que ver, ¿no? Justo les comentaba esta parte de las épocas en las que estamos entrando de diciembre, Navidad, porque es común, ¿no? Que veamos este descontrol en nuestras glucosas en estos meses y a veces va por este lado, ¿no? A lo mejor me invitaron a varias reuniones y como que me vio obligado a comer ciertos alimentos. No lo limitemos únicamente al postre, que si bien es el tema de la presentación, pero esto va con todos los alimentos, ¿no? Muchas veces no tenemos ganas de comerlo, sabemos que no queremos y nos vemos obligados a hacerlos. Y yo sé que también entra mucho la parte que pues nos sentimos presionados o nos empiezan a hacer preguntas, ¿no? O ándale, no pasa nada, un pedacito, o ay, qué exagerado eres, ¿no? Porque no quieres comer un postre. Probablemente saber esta parte de los límites nos va a ayudar bastante en el consumo y aprender a disfrutarlos de verdad, no solamente por una obligación. Otra opción, ¿no? Para estas reuniones es llevar nuestra propia opción de postre, ¿no? Y es algo también que le comento muchísimo a los pacientes. Seamos nosotros quienes llevemos una opción saludable, ¿no? Y también, de nuevo, a lo mejor esta parte, no solo llevarlo al postre, sino a lo mejor una entrada. Ahorita que no estamos entrando en el tema de los postres, bueno, podemos ser nosotros quienes llevemos un postre saludable, ¿no? A lo mejor sabemos que va a haber un pastel, pero bueno, nosotros podemos llevar una gelatina, ¿no? O unas barritas de yogur, ¿no?
a lo mejor es nuestro cumpleaños y podemos hacer varias opciones de postre saludable, ¿no? Esas son unas ideas. Sobre todo, justo les digo, en estas fechas es común que tengamos muchas reuniones y así todos podemos comer saludable, ¿no? Y podemos compartirlo y también así compartimos salud, ¿no? Otras personas prueban algo más saludable, prueban otras versiones, ¿no? Y nos aseguramos que va a haber una opción saludable para que podamos consumirlo y que no nos sintamos con esa presión. Y también cambiar el enfoque, ¿no? Como les decía, sí que a veces, muchas veces nos agobiamos con qué voy a comer, qué van a dar de comer en la reunión, pero una reunión o una comida no es solo para comer, ¿no? Realmente es para convivir. Muchas veces la comida es nuestra forma de unión, ¿no? Sobre todo como mexicanos, que si el pozole, que si en septiembre, ¿no? Que si el pan de muerto. Pero realmente utilizar estas reuniones para lo que son, para convivir, para conectar, para platicar. Si nos sentimos muy presionados con el tema de la comida, a lo mejor hablar de otro tema, ayudar en algo, platicar con alguien, servirnos café, etcétera, pero realmente sí cambiar el enfoque, ¿no? Y recuerda que sí, la comida es una forma en la que conectamos. Los postres muchas veces se utilizan para celebrar cosas bonitas de nuestra vida como cumpleaños, pero no tenemos por qué agobiarnos, ¿no? Y cambiar el enfoque nos ayuda muchísimo a y bueno, recordar, ¿no? Podemos consumir todos los alimentos con mucha moderación. La alimentación, esto va de la mano con lo que les comentaba hace un momento, la alimentación juega un papel muy importante en nuestra salud física, sí, pero también en nuestra salud mental. Entonces la restricción realmente no nos lleva a nada bueno. Si yo tengo esta mentalidad de nunca voy a comer un postre jamás en mi vida porque no puedo, esto solo nos va a llevar a que cuando yo tenga enfrente un pastel o un helado, no me coma un pastel o un pedacito de un poquito del helado, ¿no? Me coma 5 rebanadas de ese pastel y que yo sienta que no puedo parar, ¿no? Porque la restricción a eso lleva. Entonces siempre va a ser mejor aprender a disfrutar con moderación y con mucho equilibrio y saber que puedo comer de todos los alimentos con eso, con moderación. Y bueno, justo para los que estaban pidiendo el recetario, pueden escribir por el chat de Clip para solicitarlo. Tenemos este recetario de postres. Son 15 recetas, algunas veces las mencioné hace un momentito, pero si escriben en su chat, se los mandamos con gusto. Tenemos este recetario de postres y uno de gelatinas, entonces pueden escribir por ahí para que se los mandemos y pues ahí tienen muchas ideas de postres. Esas solo son las recetas. Vienen algunas recomendaciones ahí de las que ya les comenté, pero bueno, ya se llevan ahí también otras recomendaciones sobre postres. Son dos recetarios diferentes, entonces, pues si quieren los dos, soliciten el de postres y el de gelatinas, porque no son los mismos. Sí, en el chat de WhatsApp que tienen con Clivi, ahí lo pueden solicitar y se los mandamos.